Bueno, yo soy María Guadalupe García Hernández, hablo mam, Aymaya mam. Soy originaria de un municipio que se llama San Ildefonso Ixtahuacán, de aquí de Huehuetenango, pero por lo del conflicto armado interno pues que vivió Guatemala por más de 36 años, entonces nosotros nos fuimos a México, estuvimos más de una década en México y es ahí donde constituimos pues la organización de mujeres que se llama Mamá Maquín, pero Mamá Maquín es en honor a Adelina Caal Maquín, una lideresa de Panzós Alta Verapaz, que murió en la masacre de Panzós el 29 de mayo de 1979. Y el objetivo pues de la reunión, de la organización, pues es hacer escuchar la voz de las mujeres. Actoras, somos una colectiva feminista, que nace feminista, sigue feminista, contando nuestras historias, contando las historias de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual también. Somos Tatiana, Camila, Lu y yo, Laia, que nos juntamos el año pasado, en el 2011, y el reto fue buscar, o sea, desde lo que nos unía era el tema de ser lesbianas, y lo otro que nos unía es que queríamos trabajar por medio del teatro. Soy Claudia Acevedo es mi nombre, y bueno, yo me considero, después de como 20 años de andar entre feminismos y lesbianismos feministas, hoy por hoy me nombro lesbiana feminista, ¿no? Y me nombro lesbiana feminista radical, ¿no? Como es como a lo que más se acerca a mi pensamiento y a lo que más se acerca lo que quiero de la vida, ¿no? Como postura política y como posicionamiento. Soy Lorena Carnal, soy mujer indígena, maya xinca, soy feminista comunitaria, cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa. Importante, indispensable, Interdependiente. Una aspiración necesaria. Emancipación. Colectiva e individual. En el año 2003 yo inicio un trabajo con la Coordinadora Nacional contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, CONACMI. Y dentro de esto es que la mamá de uno de las niñas y niños que estaba dentro de nuestro grupo que habíamos conformado ya en la comunidad, me dice, bueno Lorena, pero así como hay derechos para las niñas y los niños, ¿será que nosotros las mujeres también tenemos derechos? Porque yo miro que qué bonito le habla usted a las niñas y a los niños de los derechos, de las niñas y de los niños, pero yo me estoy preguntando si yo como mujer también tengo derechos. Entonces yo me dije, yo le dije, mire, sí, yo digo que sí, esta mujer se llama María Andrés. Yo le dije, sí, yo digo que sí, también tenemos derechos, pero yo no sé, no tengo muy claros cuáles son mis derechos. Eso quedó metido en mi cabeza y dio vueltas y vueltas y vueltas, me fui a dormir con eso. Como a los 2 días yo le dije, mire, ¿y cómo le hiciéramos para hablar con las mujeres y que nos juntáramos? Como nos dimos cuenta que los maridos no iban a dejar a las mujeres que nos juntáramos, entonces yo le dije, mire, digámosles a las mujeres que las vamos a invitar a que vamos a elaborar flores para
porque se venía ya, eso fue como en el mes de agosto, porque ya para noviembre viene el Día de los Muertos y que se iban a adornar las tumbas de los muertos. Entonces nuestro pretexto fue, bueno, entonces digámosles a las mujeres que las invitamos a enseñarles a que vamos a hacer un tipo de flores para adornar las tumbas, y así las mujeres vienen y los maridos no les van a decir que no. Así empezó nuestra organización. Y dentro de esas reuniones que teníamos empezamos a hablar, ¿verdad?, de que las mujeres teníamos derecho, pues, a organizarnos. No sabíamos más qué decir, porque eso era lo que decíamos. En esos momentos también empezamos a tener acercamiento, digamos, con el sector de mujeres. Y ya para el siguiente año, en el 2004, que ya no podíamos decir que seguíamos haciendo flores para adornar, ¿verdad?, las tumbas, empezamos a darnos cuenta de que habían otras formas y dijimos, bueno, hagamos pan. Miremos qué compañera en la comunidad tiene un horno de leña y vayamos y juntémonos y digamos que vamos a hacer pan. Y pues los maridos, como ya vieron que nos funcionó lo de las flores, nos va a funcionar lo de del pan, porque las mujeres van a llegar con pan a su casa y que eso están aprendiendo a hacer. Pero dentro de esos talleres nosotros empezamos a meter, ¿verdad?, información de la importancia de la organización de las mujeres. Ya en el año 2004 es que empezamos con nuestra primera alianza, que es con el sector de mujeres, y ahí es donde un 24 de julio del año 2004 nace Amishmashah como tal, como organización. Creo que hoy, digamos, nuestro trabajo se enfoca básicamente, uno, en lo que tiene que ver el fortalecimiento en la construcción del pensamiento político de las mujeres indígenas, es decir, el pensamiento feminista comunitario. Otro de los ejes que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres, que para nosotros ha sido sumamente importante porque ahí planteamos las violencias, no violencia contra las mujeres, sino violencias porque entendemos que hay diferentes manifestaciones y expresiones de las violencias. Nosotros, digamos, hemos hecho acciones también muy fuertes e interesantes, ¿verdad?, visibilizando el femicidio también, visibilizando, digamos, no solo la situación de las mujeres en relación de desventaja, en relación de los hombres, sino también hemos denunciado que hay manifestaciones de las violencias que tienen características propias de los pueblos indígenas. También existe el machismo indígena. También existe el patriarcado ancestral originario, así lo nombramos, que tiene sus propias manifestaciones en las comunidades, en la casa de las mujeres indígenas. Cuando una mujer decide o toma una decisión que para alguna mujer, digamos, urbana es tan cotidiana y no pareciera tener relevancia, en la montaña tiene relevancia. Por ejemplo, que una mujer decida salir de su casa para trabajar o decida salir al casco urbano a Guatemala sin consultárselo al marido, es una mujer que puede ser asesinada en la montaña, ¿sí? Entonces también hemos hablado de esto y creo que decir que, por ejemplo, es violencia contra las mujeres el no tener acceso a la justicia indígena por parte de mujeres también es otra manifestación de una violencia originaria. Entonces, este ha sido como parte de un eje importante, ¿verdad?, la erradicación de las violencias contra las mujeres. Ocho años después de estar refugiadas en México, no había participación de las mujeres en las reuniones, en las tomas de decisiones, y ya se iniciaba el retorno, entonces por eso es de que mamá aquí nace. Desde el 93 se dio el retorno, hasta el 99 se cierra el retorno. Entonces estábamos entre Guatemala y México, pero también con ese proceso de transición y para reinsertarnos en Guatemala también fue difícil. El gobierno hizo compromisos que para las familias que no tenían tierras es comprarlo a través de un crédito. Entonces,
para obtener tierra, digamos, a través de un crédito revolvente, pues habría que tener una organización con una entidad jurídica que dicen ellos, pero ¿cuál es la entidad jurídica? Eran las cooperativas, las asociaciones, como para garantizar la devolución del crédito. Entonces empieza la constitución de la cooperativa en las comunidades. Entonces, mientras se está decidiendo cómo se va a constituir la cooperativa, cómo se va a constituir la comunidad, entonces los hombres participaban en esas reuniones y las mujeres por atender la emergencia de como vivían 50 familias juntas, pues hay que cuidar las cosas, hay que cuidar los hijos y las hijas, hay que garantizar la salud, hay que garantizar la seguridad, la alimentación y todo eso. Eso asumieron las mujeres, entonces las mujeres atendiendo la emergencia y los hombres tomando las decisiones importantes de la constitución de la cooperativa y la constitución de la comunidad. Entonces las mujeres pues empezamos a plantear esa lucha por la copropiedad de la tierra, porque en el acuerdo pues solo tenían derecho las mujeres para el crédito, para la tierra, las mujeres que eran viudas, que eran madres solteras por su vulnerabilidad de ser jefas pues de familia. Entonces ya las mujeres con esposos pues decían a las mujeres con esposos pues el hombre pues los representa pues a ellas. Entonces como en los talleres que nosotros hacíamos pues a través de Mamá Maquín para comprender mejor los acuerdos del retorno, entonces se analizaba pues el sexto acuerdo. Entonces decían las mujeres, bueno, nosotros no podemos permitir que nuestros esposos nos representen. Mejor vamos a empezar a plantear el derecho a la copropiedad de la tierra. Actoras empezamos para romper el silencio alrededor de la violación sexual en guerra y para hacer eso pues se abrieron espacios en las comunidades con mujeres que fueron sobrevivientes de violación sexual para que ellas encuentren, digamos, una posibilidad de empezar a hablar, considerando que toca todo el tema de la sexualidad también, era ir resignificando lo que es ser mujer, resignificando lo que es la sexualidad, para que podamos pasar de pensar que es nuestra culpa, y no solamente pensarlo, sino sentirlo, a realmente sentir que eso es fuera de nosotras, responsabilidad de personas concretas, hombres en concreto, soldados en concreto y de una guerra además planificada, ¿no? Empezamos trabajando la violación sexual, porque para nosotras es seguramente uno de los nudos que más ata a la vida de las mujeres y que más encarcela y que más aprisiona y que toca todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y a partir del momento que realmente podemos tocar el nudo de la opresión sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, ya podemos empezar a vivir desde otro lugar, con más libertad, con más fuerza. Por eso es toda la cuestión de los festivales, porque eso fue como un gran paso para las mujeres. Empezar a decir frente a la sociedad, nosotras fuimos violadas, ¿verdad? Dentro de un contexto de guerra, además de sufrir todo lo demás que les pasó en la guerra, las desapariciones, el genocidio, las masacres, bueno, toda esa barbarie. Además nos violaron y por 25 años estuvimos en silencio. Con toda esta cuestión de la violencia sexual siempre se responsabiliza
a la sobreviviente o a la víctima. Entonces, para ellas que haya un reconocimiento de la sociedad y del Estado, ¿verdad?, de que la violación sexual fue un crimen, que era parte de la política contrainsurgente, que no son ellas las responsables y que son merecedoras de reparación y que siguen siendo mujeres dignas para ellas fue eso sumamente importante y por eso es que tiene tanta trascendencia los festivales, ¿verdad? Yo soy la voz de la memoria y el cuerpo de la libertad. Desde esta tribuna, desde este segundo Festival de la Memoria, proclamamos que las mujeres necesitamos cerrar de una vez por todas nuestras heridas. Quiero decir que cuando hay una, hay 10, hay 100, hay 1000 mujeres en el camino de la libertad, todo es posible. Fuerza. Represión. Parálisis. Opresión. Inútil. Imposición. Negativo. Patriarcal. No le entro. Justicia, equilibrio, armonía, Reparación. Libertad. La nuestra. Equilibrio. Sanación. Encontramos que la justicia, como se ha entendido siempre, que está atravesada por la misoginia, por el racismo, por el clasismo, y que es eminentemente patriarcal, ¿verdad? Pues no implica para nosotros reparar. Es nuestra verdad y no vamos a estar preguntando y dudando o intentando averiguarlo frente a un juez. Esa es nuestra verdad y eso es lo que ha pasado. Y la autoridad es nuestra y no está colocada en ninguna autoridad comunitaria, en ningún policía ni en ningún juez. Eso es lo que ha pasado y queremos reparación, y para nosotros reparación es poder vivir libremente sin miedo a la violación y que no siga pasando para nuestras hijas y nietas, ¿no? El concepto de justicia desde nuestra propia autoridad, ¿no? Y no estando pidiendo nada al Estado, que al final en toda la historia el Estado ha estado solamente a través de los militares, la policía, que han sido los que más nos han hecho daño, ¿no? Y que se han apropiado de todo, de nuestro cuerpo hasta nuestra vida, pasando por las casas, los territorios. Por ejemplo, tu juez, un gosh, das un día, un patabin, la fuchnim, porque cada vez que x en tieto, hay que otro, un jam, que puedo, pero ya un examen de hal, das archen, comunidad, un dos, y a que velador o tenri o días, halt o un jat, a que otro tiempo de mucho, ellas están pensando, no es que se hagan tan pronto, pero sus ideas, por ejemplo, como cuál es la acción que ellas toman para poder, porque van al juzgado de paz, van
con los alcaldes auxiliares y lo mismo, no se sienten ellos protegidos y siempre no hay nada de apoyo. Lo único que ellos están pensando es crear una red de mujeres grande y luego entre ellas elijan una mujer que sea, crear sus propias leyes, elijan una mujer que conozcan leyes para que ella pueda estar en la comunidad con el apoyo de todas, no solo ellas, sino con el apoyo de todas. ¿Cómo crear una oficina donde pueden estar ellas allá? Porque lo que ella está comentando, lo que se está trabajando se están haciendo ahorita para empezar, trabajando la salud y justicia, escuchar a otra mujer que ha pasado así, y lo que es la salud con sus plantas medicinales, y luego crear las propias leyes para que cuando haya una red de mujeres que pueden proteger a la otra mujer que puede ser violada ahí en la misma comunidad, que ellos pueden protegerla entre todas, y luego teniendo a esa compañera que va a trabajar en leyes, y luego ellos lo que están pensando es crear una cárcel en la misma comunidad con sus propias leyes, y luego agarrar al violador, 1 o 2, la cantidad que sea, agarrarle, pintarle su playera o su ropa, que este es el violador, donde dice soy violador. Entonces luego también pintar su casa de un color rojo, donde también diga esa es la casa del violador. Entonces esa es la ley, pero realmente no lo están haciendo, no lo están pensando ellas solo ahí, sino que también coordinado con otros grupos. La justicia es entendernos entre nosotras, sanarnos entre nosotras, abrir espacios para escucharnos. Para mí, Actoras es, bueno, en mi vida ha sido algo así completamente diferente. También ha sido un proceso de transformación, de liberación y también un proceso de resignificar muchas cosas que pasaban en mi vida y que aún pasan, pero ya siento que las vivo de manera diferente por todas esas herramientas que he ido adquiriendo y que también me ha permitido compartir con mujeres de diferentes idiomas, con contextos diferentes. También todas esas mujeres aportan al crecimiento de cada una de nosotras y que también eso nos permite sanar, y sanando una, pues sanamos todas porque nos atraviesa la misma historia. Después de una guerra de 30 años, más de 30 años, como lo que marca Guate es silencio, ¿no? Y lo marca en todos los sentidos, lo marca en todas las formas, ¿no? Como silencio a nivel organizativo, silencio a nivel político, silencio en términos de las emociones también, ¿no? Entonces se empieza a abrir como una puerta y un margen. Digamos, yo soy de la generación que terminó la guerra, ¿no? Entonces esa parte de esa generación es vivir como, es estar en el limbo, ¿verdad? Entre los últimos años de la guerra que marcaron toda esa parte del silencio y la transición hacia otra cosa, que todavía estamos en transición, digo yo, ¿verdad? Después de tanto tiempo después. Pero de todas maneras, como eso en términos del contexto guatemalteco, como empezar a hacer diálogos abiertos, empezar a hacer como espacios de reflexión, de discusión, era como un monstruo, ¿verdad? Que pensamos, Dios, ¿dónde vamos a parar con esto? Crear un espacio de lesbianas o sea, algunas que ya habíamos estado en procesos revolucionarios, nos costó mucho porque todo el tema de la organización en este contexto de guerra era vedado para las mayorías, ¿no? O sea, como si te organizabas, estabas metida en babosadas y por lo tanto te mataban, ¿no? Entonces es como la gente por la psicosis de la guerra sucia, lo que
permitió fue crear un espacio en donde nadie se organizaba, nadie pensaba críticamente, nadie leía, porque además hubo una quema de libros en los 80s que marcó también como todo un hoyo de analfabetismo, ¿no? Pero bueno, o sea, eso como marca como una falta de organización política, ¿no? Para llegar al punto. Y entonces cuando empezamos a hacer la organización lésbica, llegaron un montón que llegaron porque eran lesbianas y porque querían encontrar un espacio para lesbianas, ¿no? Pero nada de pensar, nada de reflexionar, nada de... Entonces fue una cosa súper compleja hacer como ese encuentro de la revolución lesbiana, ¿no? Pero además fue un proceso interesante porque en ese mismo camino nos empezamos a encontrar con otro tipo de reflexiones políticas, ¿verdad? Y empezamos a pensar desde otro lugar, ¿no? Empezamos a hacer como reflexiones más, no tanto desde la lógica revolucionaria, sino más bien desde desde el lesbianismo feminista, ¿no? Y eso fue maravilloso porque empezamos a tocar cuerpo, sexualidad, como hablar más como, no tanto en el sentido de la lógica del tema de la violencia contra las mujeres, que eso hacíamos más antes, sino más bien en la lógica de qué nos pasa a nosotras, ¿no? Con eso. Bueno, la batucada fue una construcción colectiva entre varias organizadas en Les Viradas y otras organizadas en otros espacios. Nos juntamos una vez en un bar y estábamos echándonos los tragos así, y dijimos, ¿por qué no hacemos eso? Batuquemos, ¿no? Y hacemos consignas y no sé qué. Y para un 25 de noviembre pensando en el contexto de la violencia contra las mujeres, hicimos una acción que se llamaba Deletreando la piel, ¿no? Que era la primera acción, que había una feria en el parque y nos fuimos ahí al parque y nos pusimos solo en como cosas así y le pedimos a la gente que escribiera cosas sobre violencia en nuestros cuerpos, ¿no? O contra la violencia en nuestros cuerpos. Y de ahí surgió la propuesta de hacerlo de los cuerpos desnudos, cuerpos pintados, que era cuando hicimos Mi Cuerpo es Mío. Hicimos un proceso súper lindo entre nosotras como de desarticular todo lo impreso en el cuerpo, ¿no? Entonces empezamos a hacer reflexiones, hicimos un proceso de desnudarnos entre nosotros, o sea, desnudarnos, ¿no? Como no solo mentalmente, sino desnudar. Y eso fue un proceso súper rico porque tocamos un montón de cosas, ¿no? Y empezamos a hablar de misoginia, y empezamos a hablar de muchas cosas. Y yo creo que eso fue como para nosotras como lo que más tuvo peso, más que la acción misma. Bueno, la acción era la conclusión, pues, ¿verdad? Pero ese día de la acción es que además como se contagiaron tantas mujeres sobre la acción misma, que fue como impresionante, ¿no? Como si vieron el cordón que nos cuidaba, o sea, como eran pero cantidades de mujeres, nosotras estábamos como wow, como fuerte, ¿no? Porque lo hicieron ahí, o sea, no íbamos preparadas para eso. Entonces fue muy bonito, yeah. Lo que más nos importaba siempre era, aparte de hacer las acciones políticas, era tener un espacio de reflexión política, ¿no? Porque creemos que, o sea, no puede haber movimiento sin hacer reflexión política. O sea, es que lo que pasa es que no hay reflexión política, ¿no? Y lo que intentábamos era hacer eso, ¿no? Entonces, al principio hacíamos un proceso que le llamábamos proceso de identidades, de construcción de identidades, y luego cuando dejamos de pensar en las identidades, empezamos a pensar en la reflexión política feminista, ¿no? Lésbica feminista. Y ahí fue cuando empezó a crearse la idea de la Escuela de Formación Lésbica Feminista. Y la escuela fue un proceso maravilloso, ¿no? O sea, como el único espacio
que tuvimos fue un proceso de 1 año y medio, más o menos, que duró la escuela, con módulos, eran 13 módulos, creo yo, como módulos le llamamos porque cada módulo era un tema distinto, ¿no? Pero lo interesante de la escuela es que a pesar de que leímos un montón, discutimos un montón, reflexionamos, pero todo lo hicimos con el cuerpo, ¿no? O sea, como todas las cosas sobre sexualidad, cuando trabajamos colonización y descolonización, era pasarlo por el cuerpo, ¿no? Hicimos como toda una propuesta metodológica que no era solo hablar y escuchar a alguien, sino que más bien era como sentirnos un poco, ¿no? Pues nos unió la gana de explorar esto, ¿verdad? Y de ver qué podíamos construir a partir de crear este espacio público y también de recuperar ideas y experiencias no solo nuestras sino también de otras lesbianas y de cuestionar también a partir de eso pues los planteamientos y cómo nos vivíamos en la cotidianidad, ideas y planteamientos que ya tenían las lesbianas feministas, pero que igual al vivirlas en nuestra cotidianidad pues nos daban algún tipo de problemas o teníamos cuestionamientos personales y eso. Y yo creo que otra cosa en común era que queríamos como explorar nuevas formas de hablar sobre el lesbianismo sin caer en el panfleto ni la victimización, y también la necesidad de tener como referentes, de crear referentes de lesbianas que a nosotras mismas nos hacía falta ver en como la escena pública, ¿no? O sea, que crecer sin necesariamente tener como lesbianas cercanas o ninguna idea de cómo viven o qué hacen o cómo se ven, o etcétera. Entonces, hablar de lesbianismo también como cualquier otra cosa. Libertad. Sexualidad. Deseo. Belleza de la vida. Posibilidad. Encuentro. Mi corazón. Alegría. Patriarcado. Hay que desmontarse un poco la idea del amor para construir otra cosa. Mi amor, ven a ver esta bañera tan bonita que compré para nosotros. Me encanta y da con el lavamanos, mira. Perfecto. ¿Y qué opinas de esas mesitas de noche, están increíbles. Lindas, ¿verdad? Tú sí que tienes buen gusto, mi amor. Ay, qué buen gusto. A ver, precioso. Le hacía falta un toque de verde a esta casa. Pongámosle un nombre. Selva. Sí, me fascina. ¿Sí? ¿La pongo dónde? ¿En la entrada? Sí, porque bye. yo también tengo algo que compré para dar la bienvenida a nuestros invitados. E invitadas, mi vida. Invitadas también. ¡Ay, te tengo un regalito! Espérate, te va a encantar. Ay, mis colores preferidos. Divinos. Sí, ¿verdad? Era empezar con 2 personas enamorándose sin decir absolutamente nada del tema, sino simplemente ver cómo es universal, ¿no? Cómo te enamoras. Entonces por eso empezamos ahí, y luego de eso sale el tema de la ruptura, porque fue justamente en el punto en el que llegamos a decir, aquí ya nos separamos demasiado, o sea, las opiniones son muy distintas. Empezamos con una ficción, ¿verdad? Que además también decíamos, sí, es universal, pero también es, de alguna forma, el jugar con el cliché, ¿no? Vamos a ir a ver una obra de lesbianas, ¿qué pensás? ¿No? Pues, yo qué sé, pareja, amor, ¿no? No pensás, o sea, como que no lo relacionás a otras cosas, ¿no? Entonces era como, bueno, pues démosle al público al principio lo que se espera, ¿no? Una pareja, amor, que además tenga ese momento de poder ver, ¿no? En escena, pues 2 mujeres besándose, que eso también, ¿no? En algunas improvisaciones nos lo dijeron, que como... Wow, además estábamos como atrás, en tercer plano, en segundo plano. La acción la llevaba Tatiana, ella era la que tenía el peso, ¿no? Ella es la que tenía, nosotras era como el de atrás, el relleno, ¿no? Y no, o sea, cuando llegamos a la discusión con el público, era como, es que yo las vi besándose ahí y no pude pensar en nada más. O sea, Tatiana era totalmente borrada del mapa. ¿De qué era que se trataba la cosa? Yo las estaba viendo besarse.
disfrute. Placer. Liberado. Delicioso. Una explosión. Chocolate. Mi amor. Rico. Más o menos en los 90s, cuando yo empecé cuando me acerqué al feminismo, como feminismo, eso fue en un contexto guatemalteco, en un contexto de guerra, ¿no? En un contexto en donde yo estaba organizada dentro de la guerrilla y empezábamos a cuestionar entre algunas como todas las formas autoritarias y todo el control, y el control sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres por parte de los compas, ¿no? De los compas revolucionarios de izquierda. Y evidentemente con una mirada de crítica hacia el sistema mundo, ¿no? En ese mismo momento también me salgo del closet, ¿no? Como decimos, y digo, pues sí, es que soy lesbiana, ¿no? Como más o menos cuando tenía 20, 21 años. Y entonces hay como hay un encuentro de pensamientos, de posiciones y de posturas para mí, como que era el todo por el todo, ¿no? La chingona lesbiana feminista revolucionaria, que era como todo puesto ahí en el escenario, ¿no? Yo creo que ese momento para mi vida fue muy importante porque me liberé más que del pensamiento del cuerpo, ¿no? Y eso como fue el primer paso para mí de asumir como todo un proceso de nombrarme. Lo personal es político, el sexo es político. A mí eso me cambió la vida, de verdad. Me abrió muchísimas posibilidades de verme, de entenderme de otra manera. El feminismo, claro, también te coloca, digamos, en la sociedad como alguien que rompe paradigmas, ¿verdad? O que rompe sistemas, pero para mí romper esos paradigmas y esos sistemas al principio me asustaban, ¿verdad? Pero después es que te da un disfrute y una plenitud, digamos, de la vida maravillosa. Para mí lo más importante o lo más valioso fue el ver de que yo tenía reacciones como instintuales ante ciertas situaciones, obviamente, pero al ir profundizando y llegar a por qué es esto, por qué verdaderamente sucede. Por ejemplo, un ejemplo que para mí fue así, wow, cuando entré fue lo de los pelos, vamos. No puedo dejar de mencionar los pelos. Yo decía, ¿pero por qué? Yo decía, pero no, hombre. Y cuando la Clau, de hecho, Clau, una amiga, explicó el por qué, y me lo explicó a mí así como diciendo, no puede ser de que te lo tenga que explicar. A ver, mija. A ver, venga, mi reina, siéntese. Y me explicó y me dijo algo que verdaderamente, me dijo, Tati, es algo bien simple, ¿me entendés? ¿De quién dice que te ves? O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que quitar los pelos para ser bonitos? O sea, ¿dónde está ese parámetro de belleza, no? ¿Quién te lo ha impuesto? ¿Y cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto lo que sea te toma pasar por todo ese proceso realmente para verte bonita para quién? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dijo, y eso es porque te han enseñado a verte las mujercitas, siempre limpita, siempre bonita, virgencita. Y eso me... Jovencita, sin pelo. Es cierto, o sea, realmente eso o sea, va mucho más allá de, ay, tengo pelos o no tengo pelos, o me atrevo, se ve bien, se ve feo, ¿no? O sea, va todo lo que implica ser mujer y esa opresión que hacen con tu cuerpo, ¿no? El feminismo para mí ha significado pues precisamente eso, ¿no? Ver mucho más allá del cuadrito que te decían de lo que debería ser, ver las posibilidades que puedes vivir diferente, que puedes elegir vivir de otra manera. Yo, por ejemplo, sí que viví la onda de que nosotras éramos todas unas chavitas de como 19, 20, 21 años, todas súper politizadas, pero una onda anarquista, libertaria, en movimientos mixtos, ¿no? Y de repente nos empezamos a encontrar y empezamos justamente como a eso, ¿no? Como a platicar de nuestra vida
Y entre todas empezábamos como a analizarlo, ¿verdad? Pero ¿y por qué te pasó? ¿Y por qué no sé qué? Y al final era como, no, pero eso pasó porque vos eras mujer. Y entonces no sé qué, no sé qué. O sea, nosotras vimos la luz entre nosotras. Y creíamos que éramos como las supergenias por todo lo que habíamos encontrado. Y escribimos un fanzine que se llamaba ¿De qué hablan las chicas cuando se juntan? Y todo tenía dibujitos, no sé qué. Y después empezamos a leer teoría. De repente llegó, no, una dijo, chicas, acabo de encontrar un libro de una que se llama Viti, que dice las cosas que nosotros estábamos pensando, pero hace 25 años lo dijo. Y entonces de repente empezamos a leer y era en plan de, o sea, todo esto hubiera sido más fácil si hubiéramos agarrado algo de lectura primero. Pero claro, evidentemente también nos ayudó porque ya empezabas a leer y ya entendías perfectamente la parte teórica porque ya el post lo había reflexionado a partir de la práctica y lo podías bajar a cosas súper concretas, ¿no? Yo no sé, yo he aprendido mucho del feminismo y estoy muy agradecida. Yo le preguntaba a cabal a una compañera, vos, pero ¿qué hay que hacer para ser feminista como vos? Porque a vos te veo como feminista, a ustedes las veo como feministas, pero yo no me siento que he llenado tantas casillas y puntos para poder llamarme feminista. Creo que sí hay que tener algo en el currículum. No paso todos los checklists de feminista. Pero sí quisiera, el feministómetro todavía no. Pero sí quisiera, sí creo que yo sí voy hacia ese camino. Pero todavía no sé si puedo nombrarme feminista, pero me gustaría algún día. Cuando seas, cuando sea y ahora ya. Pues también pasé como por una etapa en la que decía yo como, ¿qué hay que hacer o con qué derecho yo me puedo nombrar feminista? Ya he leído suficiente, ¿será que ya no sé qué? O sea, ya vivo mi vida como una feminista o no. Me recuerdo una vez que llegaron como a hacer una entrevista a un grupo en el que yo estaba. Y entonces iban con la cámara, no sé qué, y entonces aquí estamos hablando con no sé quién, y Lucía, y yo estaba así, tengo las uñas pintadas, ¡esto no es feminista! Y fui y me las despinté para la entrevista, y luego estaba como, ¿por qué puta te despinté las uñas? Para finales del 2007 nosotros ya nos estábamos nombrando feministas, pero no comunitarias. Y nos habíamos nombrado feministas a partir de que el sector de mujeres como alianza de organizaciones de mujeres a nivel nacional se había nombrado feminista. Y nosotros habíamos asumido el nombre de feministas por ser organización integrante del sector de mujeres. Pero no nos había atravesado la conciencia a todas de qué implicaba nombrarte feminista. En ese año 2008 nos dimos cuenta que la Carpa de las Mujeres, varias compañeras de colectivos lésbicos feministas desplegaron una manta inmensa en la Universidad de San Carlos, que ahí se desarrolló toda esta actividad, de cuerpos desnudos de mujeres y cuerpos con afectividades entre mujeres. Y varias de nuestras compañeras de Amilmashak rechazaron rotundamente esta manta y dieron sus argumentaciones, ¿verdad? Entonces nosotras dijimos ahí, tenemos que regresar a nuestra casa en la montaña, sentarnos y hablar con nosotras mismas muy conscientemente qué está implicando para nosotras ser feministas. Si nos estamos nombrando porque sí o porque la alianza sector de mujeres se nombra feminista y nosotros nos pegamos como chicle para nombrarnos así, ¿o qué implica ser feminista? Preguntémonos a cada una. Para nosotras a finales de octubre y a principios de noviembre del 2008 fueron reuniones bien intensas y tuvimos que llorarnos mucho entre mujeres y escucharnos y entendernos de que teníamos procesos diferenciados como mujeres en la montaña y como indígenas, y además empezamos a reconocer que también dentro del feminismo o los feminismos habían hegemonías también, y que también hay feminismos tan blancos, que tan hegemónicos, no nos permitían hacer una interpretación de las opresiones histórico-estructurales y ancestrales que vivíamos las mujeres indígenas. Entonces nos retamos mucho para ese momento y dijimos, las que querramos
nadie nos va a obligar. Las que nos nazca en algún lugar de nuestro cuerpo, si queremos nombrarnos feministas, hagámoslo. Las que no, no. No tenemos por qué ir rápido. Vayamos tranquilas. Y vayamos construyéndolo como lo vayamos interpretando, y busquemos también apoyo político con mujeres feministas y también con mujeres lesbianas. Porque si tenemos tanto miedo y tenemos tan internalizada el miedo, ¿verdad? Y se manifiesta en lesbofobia, hablémoslo. Y hablémoslo en espacios seguros con nosotras como mujeres, y invitemos a con quienes nos sentimos vinculadas o en complicidad. Así lo hicimos. Y a partir de ahí es que nos comprometemos. Hicimos un compromiso político, ético y político, de que íbamos a fortalecer nuestra identidad feminista, las que nos asumíamos. Y no íbamos a obligar ni a forzar a ninguna mujer a que se asumiera feminista. Amor. Rica también. Mía. Fuente. Al espacio desde donde vivo, desde donde siento, sí, lo que me integra. Entre todas las violencias que generalmente se escuchan o se nombran, nosotros también nombramos la violencia territorial, ¿verdad? Porque es para nosotros la violencia que se ejerce contra nuestro primer territorio de defensa, que es el cuerpo de las mujeres, sino también contra esa violencia que se genera contra el territorio tierra, todo el capitalismo patriarcal que hace un despojo, ¿verdad?, de nuestros bienes naturales. Entonces, para nosotros la violencia pasa también por ser una violencia territorial, y también pasa por ser una violencia simbólica. Para las mujeres, pues, nos recae todo, remilitarización las mujeres, como decíamos, en todo eso, pues, el cuerpo de la mujer, pues, es más expuesto ahí. Entonces, remilitarización hidroeléctrica, minería, entonces ahí sacamos nosotros un planteamiento, pues, las mujeres, en donde dijimos nosotros, pues, que es muy importante también que los compañeros también analicen de que también ellos por dentro también han internalizado, pues, el opresor. Entonces se hizo un documento ahí y se dijo con ellos, pues nosotros estamos en la lucha, pues, con ellos, pero muchas veces ellos no están con nosotros. Y se dijo también que puede ser también, es una estrategia, pues, de las grandes empresas, el Estado, los gobiernos, que mejor para ellos si nosotros estamos peleando con el marido y la mujer mientras ellos avanzan, o mejor para ellos los hombres hasta allá están avanzando y nosotros las mujeres venimos atrás de ellos con hijos, con ancianos, con enfermos, toda esa carga nosotros nos lo dejan, entonces nos ponen a correr, pero ahí sí que de forma desigual, pues, los hombres adelante sin carga y nosotros con toda la carga que traemos. Entonces todo eso como que lo cuestionamos, pues, un poco. Entonces ahora está también en la mesa, pues, el territorio cuerpo de las mujeres. Si estamos hablando de territorio tierra, todo lo que está encima y todo lo que está debajo de la tierra, pero también analizar desde dónde empieza nuestro territorio. Entonces nuestro territorio empieza con nuestro cuerpo. Entonces eso quiere decir que tenemos que trabajar, hacer un trabajo, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de sentir, cambiar la manera también de ver las cosas, pues, tanto las mujeres y también tanto los hombres, pues, para ir construyendo ahí sí que una relación, pues, en igualdad, en equilibrio, en armonía, pero no solo entonces entre la humanidad, sino también con la madre naturaleza. Estamos cuestionando un poder ideológico que es súper fuerte y profundo, ¿verdad? Y ese poder ideológico que además está marcado por los hombres, ¿no? Como hay un pensamiento universal de que todo está pensado por los hombres, ¿no? Y todo está pensado por el patriarcado, por la territorialidad, o sea, nosotras somos, al nombrarnos
feministas lo que les estamos diciendo es que nos estamos fugando de ese sistema, ¿no? O sea, nos estamos fugando de ese paradigma ideológico. Entonces, al fugarnos, lo que quieren es, ¿cómo se dice?, apresarnos otra vez, ¿no? Entonces, el castigo social de cuestionar al feminismo es eso, un castigo social para volvernos a las redes del patriarcado. Por ejemplo, yo tuve posibilidades de salir a hacer una gira por Europa casi de un mes, y el hecho de haber dejado a mi compañero con mi hija para el cuidado, ¿verdad? Y todo, aun cuando yo pues en ese momento consideraba que tenía un compañero que era bastante aliado de nuestra lucha, realmente me di cuenta que había mucha presión comunitaria. Yo fui llamada en ese momento, cuando yo regreso a mi comunidad, para decirme que yo estaba dando un mal ejemplo a las mujeres en la montaña, de una mujer que se iba, que dejaba a su esposo, a su marido, y que eso era un mal ejemplo, y que por lo tanto se me hacía un llamado para que yo me embarazara nuevamente, que no era correcto lo que estaba haciendo. El mensaje que le estaba enviando a las mujeres era que ustedes sean libres, que ustedes libérense, que ustedes ya no estén en la casa solo cocinando, solo sirviéndole al marido, y además que yo les estaba mandando el mensaje de que yo estaba limitando el mandato que tenía de tener los hijos que Dios me mandara a tener. Hay varias compañeras que fueron excomulgadas de la iglesia porque empezaron a utilizar un método anticonceptivo, ¿sí? Y abiertamente decir que yo utilizaba digamos, un método anticonceptivo, o yo había decidido no tener una cantidad grande de hijos, ese fue un problema bastante serio. Cuando los hombres se dieron cuenta que se estaba viendo de salud reproductiva, dice que estaban en un taller donde tenían un plátano, estaban poniendo un condón, dicen, el plátano, y se dio cuenta una autoridad, pues un representante de un campamento, y entonces dijo, si para eso el Mamá Maquín les está organizando y les está capacitando, mejor hasta aquí su participación de ustedes. Hasta en 1998 nos volvimos pues a rejuntarnos, dijeron, hicimos un reencuentro, pero ese reencuentro hicimos nosotros a raíz de que también en las comunidades, sobre todo pues en el Ixcán, que a la organización de mujeres Mamá Maquín decían que se termine. Aquí ya no hay organizaciones de mujeres. Y en 1997 quemaron un local de Mamá Maquín en una comunidad del Ixcán. Entonces a las mujeres las amenazaron, si continuaban con Mamá Maquín, que iban a ser expulsadas de la cooperativa. Podían ser quemadas o podían ser arrastradas. Entonces, por esa razón nosotros hicimos el reencuentro de las mujeres en el 98, como para analizar un poco, bueno, si queríamos que se terminara Mamá Maquín, pero que fuera una decisión de las mujeres, que no fuera decisión de los hombres, pues porque la organización no era de los hombres, sino era de las mujeres. Entonces hicimos el reencuentro, nos reunimos mujeres refugiadas y mujeres retornadas. Entonces las compañeras decían que Mamá Maquín no se podía desaparecer. El día 5 de junio del año 2011 fue confiscada nuestra sede de mujeres en la comunidad Xinca. Una sede histórica que nos llevó 7 años para construirla. Sin embargo, fue confiscada por el gobierno indígena, porque somos una amenaza para las mujeres en la montaña. Ese mismo 5 de junio se me declara a mí como el destierro en mi comunidad. Todavía no estoy desterrada de toda la montaña, solo en mi comunidad. Y se hace público el destierro a partir de que entonces son los hombres los que empiezan a decir sí. Ya las mujeres están muy metidas en muchas cosas, ¿verdad? Nos han dicho que somos mujeres alienadas, que estamos ya occidentalizadas, que pensamos así porque nos juntamos mucho con mujeres fueranas, o occidentales, o feministas, y que vamos a terminar siendo lesbianas, y que todo este tipo de cosas, ¿verdad? Nos dicen brujas, y sí somos brujas definitivamente, porque vivimos el mundo desde otro lugar, porque es con mucho poder y mucha fuerza. Y yo me reconozco bruja también, me encanta que me lo digan.
Si a mí me quisieran poner a escoger entre cómo vivo hoy mi vida con libertad, con alegría, con emancipación, con rebeldía, a cómo yo era antes, a cómo pensaba antes, no quiero regresar para nada quiero regresar. Al contrario, quiero seguirme juntando con mujeres cómplices, con mujeres que sigan revitalizando mi lucha, nuestra lucha, y quiero seguir fortaleciendo y aportando al movimiento feminista de Guatemala. El esfuerzo más elocuente, diría yo, a desarticular el patriarcado es desarticular entre nosotras la misoginia, ¿no? Y que claro, eso te enamora y te erotiza. Entonces cuando haces eso, haces un montón de cosas afuera, ¿no? O sea, eso es así, y así la vamos. Cuando estás enamorada, le entras a hacer como lo que sea que hagas, ¿no? O sea, pero enamorada en el sentido de erotizada, ¿no? Ese es el patriarcado. ¿Qué hace el patriarcado? ¿Y esto cómo se abre? No se abre, sí. El patriarcado está complicado, ¿cómo no? Pues nada. Patriarcado, quiero ver cómo es patriarcado. Chica, por fin. Habría que pintarlo de otro color, ¿no? Ese rosadito está asqueroso. Eso no va a pasar ahorita. No cabe aquí. Y entonces lo que se nos ocurre Qué romperlo. creatividad Sí, tenemos. ¿no? Ay. A mí se me ocurren ideas bien sado con estas cositas. Eso de la luz, la porfa. Mira, yo lo que quisiera hacer, si esto simbolizara el patriarcado, yo dijera los patriarcados. Reconocemos un patriarcado ancestral originario y un patriarcado occidental. El patriarcado originario ancestral viene desde hace miles de años, cuando se conforman nuestros pueblos originarios. Y el patriarcado occidental entra con la colonización. Entonces, si yo quisiera simbólicamente, ¿qué le haría yo a los patriarcados? Desde nuestra lucha histórica en el verde, que representa la montaña también, yo quisiera abolirlo. Y abolirlo es desaparecerlo. ¿Sí? Pues yo lo echaría por la borda. Que se vaya. Nos dejen en paz. Sí, que desaparezca todo. ¿Lo puedo tirar? Oh gosh. Esto es un amuleto para protegerte de los males, Entonces, para que no reviva nunca más. ¿Cómo lo dejamos? Qué violentas. Abolirlo, ¿verdad? Es encontrar también complicidad con otras, ¿sí? Desde otros territorios. Esto quisiera hacer. Porque energéticamente todo esto se convierte, es energía negativa que no nos sirve, ¿sí? Y entonces solo en la medida que desaparezca y se vaya, que el cosmos lo transforme, la naturaleza con toda su sabiduría de energía lo transforme, pues entonces viviríamos en una vida completamente diferente, en un mundo nuevo, ¿sí? Un mundo sin patriarcados, ¿sí? Sin racismo, sin indiscriminación, sin clasismos, sin capitalismos.